Hola, buenos días a todo el equipo de la producción. No sé si se escucha bien. Sí, sí, se escucha claro y perfecto y conciso, sí, sí. Se escucha, se Un escucha. gusto, bueno, encontrarnos aquí. Qué importante pensaba hoy la palabra en estos momentos, que es necesario, ¿no? A veces parar la pelota para ponernos a pensar. Sí, por supuesto. Y en un momento donde se están dando muchos sucesos a nivel nacional que dan que hablar, ¿no? Sobre todo con este último fallo judicial, en donde muchos, incluso funcionarios y dirigentes nacionales, lo plantean como una vulnerabilidad a la democracia. Sí, totalmente. Bueno, las horas que estamos viviendo ayer justo me hacían una entrevista también en otra radio, un poco para analizar, de allá de la Patagonia, mira, así que estamos nacionales, para analizar un poco esto que nos tiene, me parece que a la mayoría de la ciudadanía, más menos politizado, más menos vinculado tal vez a una militancia partidaria, es por lo menos algo que llama la atención. Me hacían la pregunta ayer, si yo recordaba en periodo de democracia, eh, alguna intervención de estas características, de este tenor de la Corte Suprema de Justicia, y sinceramente me tengo que poner a hacer una investigación más precisa para ver cuándo un Tribunal Supremo intervino en una causa en donde no tiene competencia de origen, ni tampoco tiene competencia de forma, pasando por arriba a los tribunales electorales provinciales y suspendiendo elecciones casi faltando nada para que se realicen. Realmente sí, son horas bastante, yo diría, complejas a nivel nacional en términos institucionales, ¿no? Y por supuesto que impacta en lo provincial, en lo local, en lo regional, también pensando en todo este proceso que se está viviendo, ¿no? Donde se ve una oposición que intenta rearmarse, tal vez con el liderazgo de Patricia Bullrich, justamente en relación a esto de la Corte. Veía que ayer hacía un tuit por lo menos desafortunado, diciendo les frenamos las elecciones, ella poniéndose desde el lugar de la Corte Suprema, y eso también tiene sus impactos, por supuesto, en la provincia de Córdoba, ¿no? Y yo creo que en el armado de las listas y en lo que también sucede en cuanto a la exclusión de algunos sectores del radicalismo, inclusive de los de Río Cuarto, ya que hablo desde aquí, dan cuenta, me parece, de un Juntos por el Cambio que sigue con internas y una Patricia Bullrich que trata de retomar un liderazgo. Buenos días, acá Pedro te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Bueno, a una situación de impredecibilidad económica, ¿no? De inflación, de no sé cuánto va a salir esto la semana que viene, se le suma también la impredecibilidad política, ¿no? Che, no sé cuándo me suspenden las elecciones en mi provincia, no sé. ¿A cuándo la corte se le ocurre que voy a votar? Sí, totalmente. Yo, mira, si quieren podemos conversar un poco sobre este tema porque me parece importante que los radioescuchas, quienes estén escuchando, puedan tener bien en claro qué es lo que ha sucedido. Bueno, las elecciones de tanto de Tucumán como de San Juan han sido suspendidas por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que la verdad que es por lo menos es cuestionable en todos sentidos y vamos por lo menos a desandar algunos de los motivos. La Corte sostiene, y aquí los análisis jurídicos yo diría más asépticos, ¿no? Es decir, aquellos que ponen de lado lo jurídico y no toman en cuenta lo político, que por supuesto que en este caso yo diría sustancial para analizar lo que está sucediendo, sostiene que bueno, hace lugar por lo menos a la impugnación que hacían dos particulares, tanto en Tucumán como en San Juan, a las candidaturas de los gobernadores, por ser ambas, abro comillas, violatorias de las normas que prohíben la reelección indefinida de los ejecutivos. ¿Qué sucede? Y aquí me parece que, sin perjuicio de que muchos juristas sostendrán que los planteos son admisibles en algún punto, no son admisibles en el fondo y en la forma. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia originaria, eso es algo que determina nuestra Constitución Nacional, artículos 116, 117, y además, y como si fuera poco también, no tiene competencia de fondo, o sea, no tiene competencia federal para definir este tipo de cuestiones. Esto debiera haber sido, cómo se debiera haber resuelto, si usted me preguntara a mí, directamente en los tribunales electorales de las provincias. Ahora, ¿qué sucede? Aquí la Corte se ha arrogado, yo diría, la sumatoria del poder público, lo cual es muy peligroso. Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿vivimos en un país republicano? Sí, te dicen. Y vos decís, bueno, ¿por qué vivimos en un país republicano? Y empiezan a haber un poco de silencio, ¿no? Y se confunden los conceptos. Yo siempre les dejo muy en claro que un país republicano es aquel que tiene división de poderes, donde cada poder es contralor del otro, genera un contrapeso, pero ningún poder puede tener la sumatoria del poder público, que es lo que se ha arrogado la Corte Suprema de Justicia al suspender elecciones en dos provincias. Y además hay algo, y aquí ya viene, yo diría, el análisis estrictamente político, ¿no?
estas sentencias que sacan la Corte Suprema de Justicia, en ambos casos debieran haberse resuelto, estas llevan más de un mes en la Corte Suprema, debieran haberse resuelto en ese menos de un plazo de un mes, en tanto y en cuanto no se necesita producción de pruebas, porque es una cuestión de derecho. Directamente la Corte debería haber vuelto esas peticiones de los privados, los debería haber vuelto a los tribunales electorales provinciales, y no se necesitaba más plazos, o sea, le podrían haber generado mayor certidumbre a la ciudadanía y no especular. Y aquí es el análisis político, porque claramente es una especulación, en la medida en que esto se podía haber resuelto en un plazo mucho menor, porque no se necesita presentar pruebas, son cuestiones de derecho específicamente. Y bueno, y la Corte además no le aclara a la ciudadanía, y aquí también es algo, yo creo, estrictamente político, porque le genera incertidumbre a esas poblaciones, porque no aclara si todas las categorías han sido suspendidas. O sea, me refiero a elecciones de intendentes, de concejales, de diputados. Por lo tanto, se hace, me parece, en una coyuntura muy particular, donde la Corte Suprema de Justicia y sus representantes están siendo cuestionados en la Comisión de Juicio Político, que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados, donde se han juntado pruebas para demostrar la falta, yo diría, de ética, de moral y además el estar fuera de la ley de los 3 magistrados que hoy están en la Corte Suprema de Justicia. Así que sí, se viven horas muy particulares en la Argentina. Me parece que, claro, a nivel, yo diría, regional, ¿no? Yo creo que acá debe haber una alerta, por lo menos de todas las provincias, porque se avasalla no solo el derecho a la voluntad popular, que ya es algo, yo diría, gravísimo, sino también que se avasalla el federalismo en la Argentina. Una Corte que viene dando muestras, ¿no?, de que no le interesa el federalismo. Hace poco teníamos un fallo también en donde la Corte le devolvía un porcentaje de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y yo diría, la contracara es que esa coparticipación no llega aquí, a la provincia de Córdoba, no llega a otras provincias. Entonces, bueno, es una Corte que por lo menos está siendo cuestionada en términos políticos, es cuestionable en términos de federalismo, y ni qué digo, es cuestionable en términos ya de democracia y de república. Aime, nos retaron nuestras productoras porque no te pudimos presentar bien, que te tiene que conocer la gente también, porque nos preguntan muchos por qué desde Río Cuarto. Bueno, comentarles que vos sos doctora en Administración y Política Pública y que estuviste también estudiando Ciencias Políticas y Análisis Político en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, contanos un poco acerca de tus trabajos allí en la ciudad de Río Cuarto, que te conozca un poco nuestra audiencia para ya que seas parte de la familia aquí de Radio Mordisquito. Sí, yo qué maleducada que tampoco me he presentado. Entramos de lleno, bueno, digamos. De lleno porque nos metemos así de golpe en todo lo que pasa. Así vamos a hacer de intenso. Está bueno, está sí, bueno. Yo soy docente allí en la Universidad de Río Cuarto, también soy docente en otras universidades, allí en Ciudad de Córdoba, en la Universidad Blas Pascal y en el Instituto Leibniz de Villa María, así que bueno, me muevo en el primer y segundo cuatrimestre, me la paso viajando. Integro CONICET también como becaria de investigación. Y bueno, en Río Cuarto la verdad que siempre está mi corazón allí, en mi carrera de grado. La estudié allí en Río Cuarto, tenemos la licenciatura en Ciencia Política, donde allí hay 2 orientaciones muy marcadas, la administración pública y el análisis político. Yo estudié la orientación de análisis político y luego la carrera de grado, como dijiste, hice el doctorado en Administración y Política Pública, allí en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, Río Cuarto la verdad que siempre tiene un pedazo de mi corazón. Yo voy y vengo entre Río Cuarto también y Villa María, pero es donde también mayoritariamente he participado en política universitaria, en política territorial, ¿no? He estado mucho tiempo en los barrios, y bueno, y particularmente también siempre, a veces he tenido este rol de parar la pelota y ponernos a pensar en los distintos grupos que he habitado, ¿no? Porque bueno, uno también tiene sus posicionamientos. Yo a veces creo que el análisis político no es solamente, por allí muchos lo confunden, ¿no? Ese experto que viene y dice las cosas. Los políticos se casan mucho con los expertos, yo siempre lo digo, sino también es esa posibilidad de tener un análisis histórico más integral, diría yo, más complejo, de todas las variables que a veces, yo diría, interceptan un fenómeno político que acontece, ¿no? Entonces, por eso yo recién, por ejemplo, para lo de la Corte Suprema de Justicia, no quería solamente contar lo que pasaba, sino también decir, bueno, ¿por qué pasa lo que pasa, no? Y me parece que ese es por allí la apuesta o la propuesta que
por ahí traigo para este espacio, para que podamos conversar de todo lo que acontece, ¿no? Y bueno, en la ciudad de Río Cuarto también, yo creo que en esta clave, ¿no?, del análisis político, es un punto, digamos, estratégico en la provincia de Córdoba, es una ciudad estratégica, no solo por ser la segunda ciudad en términos demográficos, ¿no?, de importancia demográfica, sino también porque es una ciudad que ha creado, diría yo, ha gestado los líderes políticos más importantes de la provincia. Sin ir más lejos, ahora algunos referentes también van encabezando las listas de legisladores, con lo cual me parece que es un conglomerado, todo lo que es Río Cuarto, Las Higueras y Olver, que es importante tener en cuenta en los análisis provinciales. Bueno, ahí nos diste el pie justamente, lo que también te íbamos a preguntar, era más o menos cómo están analizando desde Río Cuarto esta decisión de la alianza, ¿no?, que se terminó entre Martín Zarzora como candidato a gobernador y Miriam Prudento como vicegobernadora, en donde en un marco de muchos dirigentes y mucha gente lo veían a Llamosas, ¿no?, ocupando el lugar de vicegobernador. ¿Cómo se analiza esto allí en Río Cuarto? Bueno, claramente para quienes se sienten identificados dentro de lo que son los ideales clásicos del justicialismo, me parece que ha hecho mucho ruido al interior. De hecho, en Río Cuarto, hará 2 semanas atrás, cuando se había hecho un acto con Llamosa, yo conversando con muchos integrantes de ese espacio que ahora se denomina, me parece que es Hacemos Unidos por Córdoba. Así es. Casi que era Hacemos Juntos Córdoba, ¿no? Bastante parecido al otro eslogan. Allí Juntos por el Cambio se quejó ante el Tribunal Electoral Provincial y por eso tuvieron que cambiarlo. Y yo conversaba con varios referentes de ese espacio que por lo menos les hacía mucho ruido. En primer lugar porque, bueno, llevar de vice a una referente del radicalismo, que hasta hace muy poco incluso cuestionaba, ahora yo digo, unos años atrás, las referencias provinciales del justicialismo, por lo tanto hace ruido en términos ya, diría yo, por lo menos de imagen, ¿no? Es decir, un radicalismo con un peronismo. Y en segundo lugar, sí hace ruido en torno a la referencia de Juan Manuel Llamosas. Él es el representante, el referente de intendente de la segunda ciudad más importante, la capital alterna de la provincia. Se esperaba dentro de su equipo que sea él el candidato a vice, y bueno, quedó relegado, por supuesto con un lugar protagónico, liderando la lista de legisladores, pero no como vicegobernador. Y eso también por allí es un mensaje de la capital, ¿no?, de la ciudad de Córdoba, para con los armados del justicialismo en el interior. Hizo ruido en términos de interior y capital. Y digo que no es privativo del Partido Justicialista, de este armado, ahora ya me parece que es mucho más amplio, de Hacemos Juntos por Córdoba, Hacemos Unidos por Córdoba. No solo hizo ruido allí, en el oficialismo provincial, sino también que hizo ruido en el armado de Juntos por el Cambio, ¿no?, en el del radicalismo. De hecho, ayer salió una nota de Yure, representante también, exintendente de Río Cuarto, representante del radicalismo del sur de Córdoba, yo diría muy enojado, porque han dejado a Río Cuarto, y en ese caso también se incluye a él mismo, fuera de la lista de legisladores departamentales. Eso también es algo que me parece que se replica en otras regiones de la provincia. No sé si lo han escuchado a Salivi, el representante del radicalismo de allí de Mendiolaza, pero que es un representante también de esa región del radicalismo, enojado, ofendido también, porque la lista se cerró a último momento, que es también lo que dice Yure del radicalismo, y no los ha contemplado a los dirigentes históricos, que según él son los que ganan elecciones a diferencia de los de la capital. Yo creo que esas internas, tanto de Juntos por el Cambio como de Hacemos Unidos por Córdoba, se están reflejando, por supuesto, en los armados del interior, porque una cosa es armar una lista para ganar elecciones de manera muy pragmática, estar con la lapicera hasta último momento, pero después eso lo tenés que materializar en la militancia del interior. Y allí son los referentes locales, regionales, los que juntan a la militancia y organizan el proceso electoral en las distintas instituciones educativas en las que tienen que cubrir fiscales, etcétera. Entonces yo creo que esa ha sido un poco la mirada que tuvo, sobre todo Río Cuarto, que siempre tuvo un orgullo muy particular en torno a las referencias, como te digo, que ha construido José Manuel de la Sota de Río Cuarto, Javier Preto, por ejemplo, si bien es de La Carlota, hizo gran parte también de su carrera en Río Cuarto, hoy va de viceintendente de Pacerini, el referente del PRO.
Entonces, bueno, hizo ruido esto de los arreglos por debajo de la mesa y el no contemplar las trayectorias dirigenciales del interior, llamado interior, de la provincia de Córdoba. Allí le hace también Ciudad de Río Cuarto. ¿Se provincializa o este efecto de intentar provincializar los partidos en Córdoba o el partido es una forma de desperonizar desde el punto de vista del justicialismo, digo, ¿no? Coincido con esa mirada, sí, y es un poco lo que creo que también hace ruido al interior, diría yo, es decir, en el armado de Hacemos Unidos por Córdoba, y particularmente sus expresiones locales del interior, hay más presencia de identidad peronista, ¿no? Y por allí, este armado responde mucho más a una identidad propia de la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba históricamente tuvo una identidad más marcadamente radical, entonces este armado responde a uno de los principales conglomerados de la provincia. La ciudad de Córdoba tiene 1.400.000 habitantes, digamos que es casi el 50-40% de toda la elección de Córdoba, entonces pareciera que es un armado provincial con intenciones de desperonizar y desideologizar ese armado, mostrando cierto pluralismo muy extremo, diría yo, a los fines de responder a un electorado puntual, que es el electorado de la ciudad de Córdoba, que casualmente es aquel que está más dificultoso para el oficialismo provincial para ganar, ¿no? En tanto y en cuanto el candidato intendente de la fórmula opositora de Juntos por el Cambio es nada más y nada menos que Rodrigo de Loredo, representante del radicalismo, que tiene muchas chances de poder ganar esas elecciones locales. En ese sentido me parece que sí, claro, responde a un claro intento de desperonizar y por sobre todas las cosas desideologizar. Si vos prestas atención al discurso que está sosteniendo Martín Yarlora y también ahora Miriam Prunoto, es un discurso más orientado a la idea de la gestión, ¿no? La gestión y la gestión de Córdoba. No importa quién gobierna a nivel nacional, no importa el partido político que gobierne, no importa nada. Aquí nosotros vamos a ser técnicos gestores que asumimos el Ejecutivo Provincial. Está muy presente ese discurso, yo diría hace tiempo, el que lo inaugura es Schiaretti, y me parece que ahora se va profundizando cada vez más, ni qué digo, con este armado electoral. Es interesante también lo que vos comentás, ¿no? De que históricamente en el armado del peronismo cordobés, de lo que hoy Hacemos Unidos por Córdoba, en su momento Hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba, siempre ocupó un lugar más central el interior, y hoy están poniendo en el centro del armado la capital. Sí, totalmente. Yo sigo insistiendo que es en esta arquitectura electoral que ellos han priorizado, es decir, que es lo que prioriza, quienes se han sentado a construir esta alianza estrambótica, lo que han hecho es priorizar el armado a partir de las referencias de la ciudad de Córdoba. Y yo creo que en ese sentido, hay mucho enojo, claro que sí, y responde también a esta idea, me gustó eso de desideologizar o desperonizar. Me parece que es algo que ya venía en la gestión de Juan Schiaretti, pero que ahora es mucho más claro, ¿no? Es la gestión en términos técnicos y no discutir el modelo de desarrollo o el modelo político que se propone. Eso está por fuera de la discusión y se le plantea al electorado una serie de propuestas a veces desarticuladas, pero que puntualmente tratan de dar el mensaje de queremos continuar como estamos, y el electorado es un electorado conservador, entre comillas. Hipotéticamente ellos están apostando a interpelar ese sentir conservador del electorado de no hacer un cambio brusco en la gestión provincial. La fórmula en Córdoba, Pacerini y Preto, es una consolidación de eso, de una desperonización, una desideologización y de una lógica más de técnicos, eso que decís vos. Sí, totalmente. De hecho, esa fórmula fue la más cuestionada, diría yo, un poco porque Javier Preto hasta no solo que es el presidente del PRO, sino que además es un representante histórico del sur de Córdoba. Él es del departamento Juárez-Selman, es un representante histórico del PRO, pero de los partidos liberales, ¿no? Antes de que existiera hoy PRO o se haya extendido a nivel nacional, él fue un representante de los partidos liberales, ¿no? Ha sido un referente histórico, no de ideales justicialistas, sino todo lo contrario. Y esa alianza que han hecho con Pacerini responde también a querer seducir al electorado de la ciudad de Córdoba desde este lugar, ¿no? Del lugar de lo aséptico, casi diría lo no político,
y mostrándose como gestores o técnicos, ¿no? Como técnicos de la política, aunque no lo dicen en esos términos, aparece allí en su discurso, porque evidentemente si vos no discutís un proyecto de ciudad, cuando vos discutís proyectos políticos, lo que discutís son valores, podríamos decir, que uno prioriza en un modelo de desarrollo, ya sea en una provincia o en una ciudad. Más Estado, más participación del Estado, menos participación del Estado, qué lugar tienen los capitales privados, cómo vamos a trabajar con la ciudadanía, qué entendemos por políticas públicas. Bueno, esas son discusiones necesariamente ideológicas, porque son modos de comprender lo público y son modos de comprender lo político. Y cuando uno ve que se juntan dos referentes que supuestamente en los espacios políticos que representan ideales muy, muy distintos, muy antagónicos, diría yo, claramente lo que tiene prioridad no es la discusión sana, ideológica y política del proyecto que se propone, sino la arquitectura electoral, el armado electoral. Es decir, el poder a ampliar lo máximo posible el electorado al que interpelo, pero interpelar ese electorado no desde lo ideológico, no desde lo político, sino interpelarlo, yo diría, desde, un profesor mío decía, desde la imagen, ¿no? Desde la imagen de la amplitud y la pluralidad. La cuestión de la imagen hoy está muy presente en la política, las redes sociales han hecho lo suyo, y me parece que pasa por allí esta elección, yo diría, tan arriesgada, de Hacemos Unidos por Córdoba, de desideologizar completamente el espacio político e integrar en sus filas a representantes del PRO provincial y del radicalismo provincial. Aimé, algunos dirigentes del peronismo cordobés provenientes del Partido Justicialista Provincial están indudablemente hoy contenidos en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo el propio, Carlos Caserio y toda la línea que él viene justamente de la línea del azotismo. Y ellos marcaban esta diferencia justamente entre el esqueletismo y el azotismo, sobre todo en la concepción ideológica sobre el peronismo. Vos como desde las ciencias políticas, digamos, ¿podés encontrar diferencias entre lo que fue José Manuel de la Sota con la figura de Juan Schiaretti? Sí, totalmente. Yo observo desde que asume Schiaretti en estos últimos mandatos, yo diría una gestión provincial que yo denomino desarrollismo neoliberal provincial. Es decir, él ha optado por tomar la obra pública como la única herramienta del Ejecutivo Provincial para generar, entre comillas, un desarrollo neoliberal, pero mientras tanto, educación, salud y empleo, es decir, desarrollo industrial genuino en la provincia de Córdoba, se ha dejado de lado. Lo que ha priorizado el gobierno de Juan Schiaretti ha sido, yo siempre digo, este desarrollismo neoliberal. Cierta obra pública estrambótica que genera un circuito económico, eso hay que reconocerlo, pero en detrimento, en gran medida, de algunas, yo diría, pilares fundamentales que hacen a un proyecto justicialista, ¿no? O sea, el justicialismo siempre estuvo en defensa de una educación pública, de una salud pública de calidad y de un proyecto industrial de provincia. Otro detalle no menor, me parece, que la gestión de Juan Schiaretti ha dejado de lado. Cuando uno ve las estadísticas provinciales, por ejemplo, en los últimos años viene en franca decadencia el dinero que se orienta desde la provincia, los fondos públicos, a lo que es el desarrollo industrial, a la política industrial de Córdoba. En ese sentido yo noto claras diferencias, es decir, noto diferencias en términos de modelo de desarrollo, y noto diferencias, y esto me parece que es lo más profundo, en términos de paradigma, ¿no? Político. Yo lo que he visto en el gobierno de Schiaretti es que él ha priorizado en sus vínculos nacionales a los partidos más liberales, conservadores y muy por lejos del justicialismo nacional. Entonces pareciera que ha querido construir un justicialismo provincial o un peronismo, dice él, provincial, pero que está alejado de los valores históricos del peronismo y está alejado además del justicialismo nacional. Y en ese sentido sí encuentro una diferencia. El otro día veía que Olga Ritort compartió una imagen en Twitter, ¿no? Yo siempre digo una de las redes sociales donde más los dirigentes políticos comparten sus perspectivas políticas, y ella compartió una imagen de José Manuel de la Sota, en la que el mismo de la Sota decía, y esto fue antes de morir, con Macri no haría una alianza, dijo, porque yo vi cómo fue los impactos de ese gobierno en mi provincia. Digo, nada más claro, ¿no? Hoy vemos un Schiaretti que con mucha claridad dialoga con Horacio Rodríguez Larreta y con todos los sectores del PRO,
De hecho ha intentado seducirlos en el último tiempo. Lo que sucede es que la interna de Juntos por el Cambio es feroz y él, la verdad que a nivel nacional no mide tanto, entonces bueno, no le han abierto tanto las puertas, pero sí, claro, hay una diferencia y por eso yo creo que hay otros espacios, como el caso del espacio que lidera Alessandri y Gabriela Esteves, que trata de reivindicar ciertas banderas históricas del peronismo en la provincia de Córdoba. Alessandri, de hecho, viene de una familia que ha estado vinculado también al peronismo más tradicional de Córdoba. Gabriela Esteves, que es una referente de la Cámpora, que históricamente también ha sido una militante peronista en nuestra provincia, y por supuesto todos los dirigentes políticos que acompañan este espacio. Vos nombraste a Carlos Caserio, yo te he nombrado a Olga Ruitor, que son referentes, digo, nadie les puede negar su piel peronista, ¿no? Su ADN peronista. Pero claramente se han alejado de este oficialismo provincial que prioriza quedarse en el poder a costa de vender las banderas históricas del justicialismo. Me parece que eso es lo que hoy le cuestionan también estos dirigentes del armado de Creo en Córdoba, de todos, que es el armado que lidera hoy Alessandri y Esteves, y que en sus discursos yo lo que vengo notando es que hacen mucho hincapié, están tratando de interpelar a ese votante histórico del justicialismo, del peronismo provincial, diciéndoles, bueno, peronismo es desarrollo industrial, peronismo es justicia social, ¿no? Peronismo es educación pública, peronismo es salud pública. Uno no puede identificar las banderas peronistas en una gestión que hasta el año pasado era cuestionada por todo el sector de la salud, ha sido cuestionada por su política educativa. De hecho, este año hemos tenido marchas, yo soy docente, ¿no? También soy docente de no solo universitarios, sino de terciarios. Hemos participado de marchas que en realidad cuestionando no solo el salario docente, sino también la baja en la calidad de la infraestructura educativa, el cierre de terciarios a nivel provincial. Eso, que lo que sostiene la fórmula de Creo en Todos de Esteves y Alessandri, no es justicialismo. Entonces me parece que sí, claro, hay yo diría una marcada diferencia entre lo que ha sido los últimos periodos de Schiaretti y lo que por allí implicaba el armado justicialista de José Manuel de la Sota, que todavía reconocía incluso las referencias provinciales del interior, algo que ya ni siquiera se está haciendo en el oficialismo provincial. Aimee, y en ese sentido, ¿dónde está contenida, dónde crees que puede llegar a estar contenida todo el sector del azotismo desde la ausencia de la figura de José Manuel? Y la verdad que lo veo complejo. Hay un sector que está integrando claramente el oficialismo provincial por una cuestión, yo digo, de alianzas históricas, ¿no? En términos de hasta representaciones en la función pública, ¿no? En la provincia. Entonces hay un sector que está allí, claramente. Y hay un sector, a mi criterio, que ha quedado afuera, que representa los ideales del peronismo más tradicional y que supo representarse en algún momento por José Manuel de la Sota en esta provincia. Entonces, me parece que van a estar repartidos. De todas maneras, hay que ver cuánto impacta o cuánto repercute el escenario nacional en el electorado provincial, la provincia de Córdoba, el electorado, más allá de estas discusiones, ¿no?, sobre el peronismo más del azotista o más schiarettista. También lo que impacta siempre, Córdoba es muy permeable a ello, son los discursos nacionales, ¿no? Entonces, de repente, sí, hay un discurso muy, yo diría, atomizado o tal vez muy concentrado, al menos en dos polos, que hace un polo más conservador, radical, de derecha, y otro polo más justicialista, kirchnerista, nacional popular. Eso va necesariamente a permear en la provincia de Córdoba, y este es un electorado que en los últimos años ha sido, yo diría, muy construido en torno a ciertas identidades más vinculadas a lo cordobesista, ¿no? A lo cordobés. Córdoba en contra de toda la nación prácticamente, ¿no? Ese ha sido lo que ha construido y ha profundizado Schiaretti, Juan Schiaretti, y vos fíjate que hasta se ha visto reflejado en los nombres de las listas, ¿no? Ve Juntos por el Cambio de Córdoba, Hacemos Unidos por Córdoba, Creo en Córdoba para todos. Entonces pareciera que se observa que el electorado es un electorado que prioriza la identidad cordobesista, la identidad cordobesa, a veces por sobre encima incluso de otros debates más políticos. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es la fórmula que logra interpelar en mayor profundidad esa identidad cordobesa por encima de muchas veces otros debates más profundos, ¿no? Digo porque son dos momentos. Uno es el momento
político de la construcción que lleva su tiempo, no es solo electoral, que es el que discutíamos hace un rato, y este es el momento electoral, ¿no? El momento electoral tiene otros tiempos, es más pragmático, y allí es donde yo planteo cuál será la fórmula que logrará interpelar esa identidad cordobesista que está por encima, yo creo, de muchos otros elementos a la hora de poner el voto en la identidad o en las prácticas electorales de la provincia de Córdoba. Quiero atar un poco las dos cosas que veníamos conversando. Hablamos de hacemos Unidos por Córdoba, de esquiadetismo, del azotismo, hablamos de cordobesismo y hablamos un rato de la Corte Suprema. Toda esta discusión en la Corte empezó porque hace unos meses la Corte Suprema decidió, bueno, ya lo habíamos hablado, trasladarle los fondos de las provincias a la Ciudad de Buenos Aires, y de allí empezó lo que se conoce como el juicio político de la Corte en el Congreso. En esta discusión lo que significa es eso, es menos cloacas para La Rioja, menos gas para Jujuy, menos escuelas y hospitales para Santa Fe y más plata para que la Reta inaugure 10 veces la misma plaza. Y en ese sentido, el gobierno de Córdoba, que ha planteado un discurso cordobesista, provincialista, y que de alguna manera, como bien lo decías vos, en materia de obras para ir lo más básico, de gas y de agua potable, ha hecho mucho, no tendría mejor oportunidad para embaderarse en la lucha contra el centralismo porteño que este fallo de la Corte. Sin embargo, decidió no acompañar el juicio político de la Corte Suprema de Justicia. En definitiva, es más importante en el fondo su oposición al peronismo nacional que al centralismo porteño en sí. Totalmente, e incluso me encanta lo que has dicho, porque yo creo que hasta ha engañado al electorado en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque por un lado plantea un discurso federal, entre comillas, cordobesista, Córdoba en contra de la nación y del resto de las provincias, ¿no? Córdoba una isla, etcétera, etcétera, han sido los pilares del discurso schiarettista. Y por otro lado, cuando tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia profundamente unitario, en donde la mayoría de los gobernadores, interpartidarios ha sido esto, se posicionó en contra, porque implican fondos que vuelven a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias del interior de la Argentina. Yo siempre cito este dato porque es importante. Los fondos que tiene hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representan los fondos de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, La Pampa. O sea, casi son 4 o 5 provincias que tienen la misma cantidad de fondos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuántos habitantes tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No más de 3,5 millones. Entonces, estamos hablando de algo profundamente desigual para el desarrollo de las provincias. Y sin embargo, ni bien salió ese fallo, tengo muy presente las declaraciones del gobernador Juan Schiaretti, yo diría que casi felicitando el fallo. Con lo cual, allí podríamos decir, ¿qué priorizó él? ¿La provincia de Córdoba o un posicionamiento ideológico que tiene, como vos bien decís, en contra del peronismo nacional? Entonces, claro, la ciudadanía le pide que vote priorizando el cordobesismo, que dice, lo represento yo, pero después él mismo, cuando se trata de debates nacionales que hacen a mejorar la calidad de vida en la provincia de Córdoba, se posiciona a favor del centralismo porteño. Claramente yo lo que creo es, lo que hace es engañar a la ciudadanía, por supuesto. Yo creo que hay muchos votantes aquí en la provincia de Córdoba, hay mucha gente que tal vez nos escucha, que muy genuinamente quieren votar una opción que represente los intereses de su provincia. El problema es que aquí Juan Schiaretti ha, yo diría, acaparado el discurso de lo que representa ser cordobés, pero luego cuando se va a Buenos Aires o cuando da declaraciones más de corte nacional, sale, yo diría, a justificar, a respaldar y a apoyar el centralismo porteño. Y en este caso, además, con una medida totalmente autoritaria, como fue ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nada más y nada menos que la ciudad más rica de la Argentina, y que históricamente, y cuando digo históricamente hablo desde antes de que seamos un Estado-nación, ha sido uno de los puntos neurálgicos de las élites en Argentina, en detrimento del interior provincial, siempre en detrimento del interior provincial. Por lo tanto, la verdad que yo creo que hay que aclararle a la ciudadanía, hay que dejarle muy en claro esos posicionamientos. Cada vez que Schiaretti hace unas declaraciones de este tenor, la otra vez también hacía unas en referencia al Fondo Monetario Internacional, también muy cuestionables, las hacen algunos medios que luego no las replican tanto aquí. Aquí lo que replican, yo diría, los principales medios masivos de comunicación,
muy afines al gobierno provincial, eso también hay que decirlo, ¿no? Digo, la pauta publicitaria es algo que está presente y los medios tienen sus intereses en la construcción de las noticias. Lo que muestran son este discurso de un Juan Schiaretti que va a defender los destinos de Córdoba frente a el gobierno nacional, pero no los defiende, y esto es lo que yo siempre digo, frente al unitarismo porteño, porque el gobierno nacional es el gobierno federal de la Argentina, ¿no? Que por cierto, si vos me permitís a mí, cuando yo analizo, y de hecho lo he hecho en algunas investigaciones, las políticas públicas que implementó, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos, con el que Juan Schiaretti se llevaba tan bien, y las políticas públicas que ha implementado Alberto Fernández o que se implementaron, por ejemplo, en los gobiernos del Frente para la Victoria durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, yo las analicé, como fueron las políticas en relación al federalismo. Las analicé una por una y vi los presupuestos. Y fíjate lo que se resalta, con mucha claridad, un fuerte unitarismo porteño y transferencias indirectas, lo que se le llama todo lo que es política social, transferencias indirectas. Durante el gobierno de Cambiemos fue profundamente más desigual, ya que la mayoría de las transferencias indirectas iban a parar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, en detrimento del resto de la Argentina. Cuando uno analiza lo que ha sido el gobierno de Alberto Fernández, ve una mayor presencia del federalismo en términos de esas transferencias indirectas, las que son discrecionales, que tienen potestad los gobiernos federales, mayor transferencia indirecta hacia las provincias del interior. Ahora, entonces yo no entiendo cuál es el federalismo que defiende Juan Schiaretti. Claramente lo que vos decís prioriza posición ideológica contraria al gobierno nacional antes que el bienestar de la provincia en términos de defender el federalismo. Defender el federalismo y defender los recursos de la provincia, por ejemplo. Te contrapongo otros debates que se ha planteado. El intendente Martín Gardora siempre dice, y yo creo que en eso tiene razón, que el colectivo en Córdoba es más caro porque los subsidios del transporte están concentrados en el AMBA. Ese es uno de los planteos que hacen discutiendo el federalismo. Ahora, sigue esta línea. Cuando discutir el federalismo implica pelearse con el peronismo nacional, tengan razón o no, como te digo en este caso, incluso te reconozco que me parece que tienen razón, ahí van. Ahora, cuando discutir el federalismo tiene que ver con pelearse con la Corte Suprema, con pelearse con Rodríguez Larreta, ahí ya no lo discuten tanto, digamos. Sí, totalmente. De hecho, a mí me queda más claro todavía, cuando discutir federalismo, parecía que el federalismo es una bandera de cartón, ¿no? Y no discutimos en profundidad lo que es nuestro modelo de desarrollo nacional, el centralismo histórico que tuvo la Argentina desde que se constituyó hasta la fecha, y por supuesto, y allí empieza toda la discusión sobre la coparticipación. Pareciera que la discusión es más una bandera, ¿no?, que cae bien en el interior de la Argentina, y no una discusión genuina, porque no es solo oponerse, en este caso, a un fallo de la Corte Suprema, sino en realidad es oponerse a que la Corte Suprema sea un instrumento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tener más fondos de los que ya históricamente tuvo, más privilegios de los que ya históricamente tuvo, y por supuesto regalárselos en bandeja, un poco vos lo dijiste, Horacio Rodríguez Larreta, para su campaña electoral. Claramente yo lo que observo, y no es privativo a veces de este peronismo provincial, lo observo en otros peronismos provinciales, o incluso en el radicalismo, que pareciera que el federalismo es una bandera vacía de contenido y que puedo utilizar para pelearme con el gobierno federal. Es decir, me estoy refiriendo al Estado Nacional, al Estado Federal de Argentina. Y no para, yo creo que realmente defender propuestas federales de gobierno. Nuestro país tiene una arquitectura institucional que me parece que debiera en el mediano y largo plazo pensarse en transformar para verdaderamente hacernos un país federal, pero, sin embargo, han habido gobiernos que en su identidad y en sus políticas públicas y en sus prácticas institucionales tuvieron una mayor identidad federal y prácticas federales. Por ejemplo, el abrir reparticiones del Estado o realizar operativos interministeriales en las provincias del interior, en los pueblos más chiquitos, a el Estado Nacional. Y después uno ve, por ejemplo, cómo el Estado de la provincia de Córdoba cierra reparticiones en ciudades, sin ir más lejos, por ejemplo, en Villa María. Entonces, ¿dónde está el federalismo también? Yo planteo esta idea, ¿no? La idea de defiendo el federalismo como una bandera vacía que me sirve de vez en cuando para pelearme ideológicamente con el gobierno nacional, pero después, en mis prácticas concretas, no defiendo el federalismo en algunas circunstancias, o sea que de vez en cuando. Y después encima, a nivel provincial, tampoco soy federal, soy profundamente unitario porque los debates centrales
concejales los hago en la ciudad de Córdoba, las listas las cierro en la ciudad de Córdoba, las reparticiones más importantes de la provincia las tengo en la ciudad de Córdoba y dejo una atención virtual de las representaciones de los ministerios provinciales en las ciudades del interior. Y listo. Eso no es federalismo. Se me viene a la memoria, estoy hablando 2014, 2015, época de la segunda presidencia de Cristina, el gobernador José Manuel de la Sota se lanzaba como aspirante a la presidencia, denunciando también discriminación, que había una discriminación a Córdoba de parte del gobierno en ese momento de Cristina en la coparticipación. A lo que se le contestó que, por ejemplo, en Córdoba, en ese momento, intendente kirchnerista Eduardo Castelo estaba recibiendo una discriminación en el reparto de la coparticipación de parte del gobierno de la provincia de Córdoba. Lo que pasa es que tampoco, también, como decís vos, te terminás en estas contradicciones cuando el federalismo es una discusión de reparto de plata y no una discusión de proyecto ideológico de país. Totalmente. Muchas veces la discusión pasa por lo que vos bien contabas, lo que se le llaman transferencias indirectas, es decir, aquellas que no son por coparticipación, sino que son las que elige el gobierno federal o el Estado provincial, por ejemplo, a quién se las otorga. Esas son discrecionales por ley en Argentina. Y generalmente se traducen en fondos públicos que van a parar a política social, a clubes sociales, etcétera. Entonces, en términos de coparticipación, Córdoba siempre recibió por ley lo que le corresponde. Lo que va variando a lo largo, y esto es lo que yo explicaba recién con el caso del gobierno de Cambiemos, lo que va variando es estas transferencias indirectas, ¿no? Y entonces, claro, José Manuel de la Sota decía eso, pero después cuando uno ve cómo fueron las transferencias indirectas hacia la provincia de Córdoba durante la gestión de Cambiemos, con Juan Schiaretti como gobernador, realmente fueron mucho menores. Llegaban mucho menos políticas sociales a la provincia de Córdoba desde el Estado Nacional. Pero están las estadísticas claritas. Y cuando uno ve cómo fue las transferencias indirectas durante el gobierno de Cambiemos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hacia la provincia de Buenos Aires, le hace María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, fueron estrambóticas, pero yo diría que verdaderamente fueron mucho mayores que en otros periodos históricos. Entonces, bueno, por un lado eso, ¿no? Yo creo que por eso después José Manuel de la Sota hizo la aclaración o dijo, yo la verdad que vi cómo fue mi provincia, la gestión de Cambiemos, cómo impactó en la provincia de Córdoba, porque me parece que tenía que ver mucho con esto. Pero además después lo que vos decís, ¿no? Terminamos discutiendo solamente las transferencias presupuestarias y no discutimos un modelo de desarrollo que va un poco más allá y que no que tiene que ver solamente con el financiamiento de las provincias y la nación, esa relación que establecen las provincias con la nación, eso también tiene que ver con un proyecto institucional, ¿no? Y que es esto que yo hablaba en algún momento sobre las reparticiones del Estado, en donde están presentes, no solo del Estado nacional, sino también del Estado provincial. Si un vecino tiene que hacer un trámite en algún registro de propiedad, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, muchas cosas se tienen que hacer en la ciudad de Córdoba. La apertura del legajo se tiene que hacer en la ciudad de Córdoba. Tenés que pagar un gestor y tiene que ir y hacerte la apertura del legajo en la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, tampoco es que hay una estructura institucional federalizada en la misma provincia de Córdoba, del mismo Estado provincial. Pero sí encontramos más reparticiones del Estado nacional en el interior de la provincia de Córdoba. Por ejemplo, ayer veía también cómo el correo argentino se asentaba en las higueras. Yo cuando quiero contactar a algún funcionario nacional aquí, por ejemplo en la ciudad de Villa María, tengo representantes de ANSES, tengo representantes de PAMI. Entonces, bueno, el vecino, la vecina puede resolver sus trámites con el Estado Nacional porque hay reparticiones públicas del Estado, cosa que no siempre fue así, por eso yo lo quiero aclararte. Esto se inicia con el gobierno, los gobiernos de Néstor y Cristina, sobre todo los últimos gobiernos de Cristina, de poder abrir lo que se llaman reparticiones públicas del Estado, de los ministerios, de los distintos ministerios, en las localidades del interior. Esto no siempre fue así. La gente tenía que resolver un trámite del Estado Nacional y se tenía que ir a la ciudad de Córdoba, sí o sí. Y hoy, resolver algo de PAMI o de ANSES lo tenés en tu propia ciudad, mayoritariamente. En la mayoría de las ciudades cabeceras del departamento hay una repartición pública del Estado Nacional. Y no necesariamente hay del Estado provincial. Y por eso hago hincapié en qué tipo de federalismo discuten los dirigentes cuando discuten federalismo, si es solamente una bandera vacía para pelearse ideológicamente o partidariamente, diría yo, o es en realidad una discusión más profunda sobre cómo le mejoramos la vida a la gente, ¿no? Porque, en fin y al cabo, Argentina es un Estado federal porque lo que queremos es que las diferentes reparticiones del Estado, niveles del Estado, puedan resolver de la mejor manera los problemas a la gente, ¿no?
Entonces me parece que esa es la discusión que hay que dar de fondo. Muchísimas gracias por, bueno, estuvimos ya como una hora hablando, así que muchas gracias y bueno, y ojalá te podamos seguir teniendo aquí. Bueno, esperemos que así sea, ahí iremos coordinando.